Hola a todos, estamos con Francisco Fernández Cruz Sequera. Tengo aquí la biografía por escrito, pero Francisco, me hace un resumen de tu vida así breve, porque no quiero leer, que me da pereza. Cuéntame, porque no sé si corresponde con lo que sale aquí en Google. Me sale que fuiste militar, has estado en operaciones especiales, eres abogado que pone aquí con una vocación social, ayudando a la gente sin recursos. Es una persona muy ecléctica, veo que tienes un montón de formación académica. Cuéntame un poco. Pues bueno, pues he hecho lo que todo el mundo, sobrevivir, que no ha sido fácil. Y llegar a los 60 y sobreviviendo ya es un puntito a mi favor. Vamos, en general, lo que hice fue, la primera mitad de mi vida me he dedicado al mundo militar. Me diplomé en adiestramientos especiales, formé parte del grupo antiterrorista rural, estuve en el servicio de seguridad de la Casa Real, hubo un montón de actividades esa primera mitad de mi vida en el ámbito militar y de la Guardia Civil. Y luego, cuando pedí la excedencia y salí del mundo militar, pues ya empecé con lo que es el ejercicio de la profesión de abogado. Empecé con la cuestión penal, hice el máster en Derecho Penal, he hecho el máster en Derecho de Familia. Años después me formé también en tema laboral para tratar un poco de capear la crisis de 2008, pues echando una mano a la gente que peor lo estaba pasando. Y luego ya dejé el tema laboral porque no era ni mi especialidad ni mi mundo, y he seguido con el derecho penal o el derecho de familia hasta ahora. Y bueno, y eso ha sido en el ámbito profesional, digamos así. Y luego pues he estado muchas veces en medios de comunicación, en algunas cadenas de televisión, en radio, he escrito libros, hasta poemarios, si me apuras, John. Y luego empecé en el canal de YouTube, en clave geopolítica, a hacer geopolítica, no opinión de relaciones internacionales u opinión política de actualidad, no, geopolítica, que es una ciencia social muy específica y que es distinto del mero hecho de opinar. Y bueno, hasta que tú me has llamado al canal y he dicho, pues vamos para allá y vamos a ver qué me cuenta John y qué le contamos a las personas que le siguen. Sí, muchos suscriptores le conocen, de mi canal le conocen, para que vea, y le hacía mucha ilusión. Me decían, yo en entrevista a don Francisco, yo, sí, sí, si él quiere, yo estaré encantado de la vida. Para mí, sé que disfrutaré mucho, me hace mucha ilusión, porque el canal de Clave Geopolítica tiene un nivel impresionante, pues que encima se nota que lo has masticado, esquemático, sencillo, porque entiendo que, claro, es un tema complejo. Es decir, los vídeos de Spengler, del análisis de las civilizaciones de Spengler y de Toynbee, Uh a mí me -huh. ha encantado, porque concentras, claro, una obra monumental en un vídeo muy corto, es decir, permite que gente que es tanto ignorante en la materia pueda tener nociones, yo creo que muy concretas de algo muy amplio, pero además yo no encontré nada parecido en Google, no sé en YouTube, qué dirán los suscriptores. La idea de clave geopolítica, ¿cuál es? La idea es, uno, de repente un buen día la palabra geopolítica se pone de moda. Y de repente todo el mundo empieza a hacer geopolítica. Geopolítica tal, geopolítica cual, geopolítica pop, geopolítica... Pero vamos a ver, ¿de qué estáis hablando si no estáis haciendo geopolítica? La geopolítica es una ciencia social cuyo antecedente más remoto lo podríamos tener a principios del siglo XIX, en la primera mitad del siglo XIX, con Karl Ritter, con los hermanos Humboldt, con los orígenes de la historia, que va evolucionando y que a partir de ahí hay una serie de señores, de personas que se van preocupando por establecer qué es eso de la geopolítica, hasta que hay un señor, como es Cajelén, que la utiliza la palabra por primera vez para denominar un hecho en sí, que es la incidencia de los elementos geográficos, entendido la geografía no solo como geografía física, sobre el devenir de los acontecimientos políticos y de historia. Por lo tanto, te encuentras con que la geopolítica es un instrumento para comprender la historia y para comprender la actualidad. ¿Qué ocurre? Que no es lo mismo que opinar sobre política internacional. A ti te puede parecer muy bien o muy mal un fenómeno de una noticia, pero eso no es un análisis geopolítico. Y te encuentras con canales donde hay muchas personas que acuden porque dicen que hablan de geopolítica, cuando no es verdad. Entonces, ya en su tiempo, la geopolítica como tal ha estado condenada durante décadas, porque a raíz de la Segunda Guerra Mundial se asoció la geopolítica alemana y concretamente a Haushofer con el movimiento del pintor del bigotito este austriaco, y a partir de ahí murió condenado. Ya se acabó la geopolítica.
Y durante décadas se ha estado integrando en esa nueva disciplina académica que ha aparecido con posterioridad, que eran las relaciones internacionales. Hasta que de repente la caída del muro en estos últimos 30 años ha facilitado el que la geopolítica vuelva a nacer o renazca de sus cenizas como ciencia, con gente, bueno, pues como Pedro Baños en este momento, y con gente que de verdad hace geopolítica, que la hay y la hay muy seria. Y además te encuentras con que hay teóricos que han estado haciendo geopolítica. Pongo por caso George Kennan, John Mearsheimer, que son gente que está en el mundo de las relaciones internacionales, pero que indudablemente hace geopolítica. Y te encuentras con pensadores de relaciones internacionales y de reflexiones muy interesantes, porque alrededor de la geopolítica, como ciencias auxiliares, tienes el derecho, tienes las religiones, la historia de las religiones, tienes un montón de ciencias auxiliares que te ayudan a comprender ese fenómeno, la reflexión sobre el poder, la filosofía, y todo eso es lo que te permite conformar un análisis geopolítico. Claro, un análisis geopolítico no es contarte la historia de una guerra, es comprender las razones últimas que movieron a todo ese movimiento. Te pongo un ejemplo. Cuando tú te das cuenta, dices, la OTAN, Ucrania, ¿qué está pasando con esto? No, mire usted, lo que estamos asistiendo en términos geopolíticos es que la isla americana, y fíjate que te hablo de isla, tras cerrar la expansión continental, se expande al exterior de ese espacio, tanto por Asia como tratan de cerrar el Mare Nostrum americano, que es el Caribe. Sucede en la hegemonía al mundo británico y a continuación por primera vez desembarcan en Europa. Aparece una formulación ideológica que tiene raíces filosóficas, como son los 14 puntos de Wilson en el año 19 al término de la Primera Guerra Mundial. Aquello que se enmarca clarísimamente dentro de lo que es la escuela idealista, Sí. pues es un fracaso, como siempre suele ser la escuela realista. Y en la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos hacen lo lógico, que es como potencia naval, como talasocracia, ocupa la otra parte, la otra orilla de ese océano que le garantiza su seguridad, que es Europa Occidental, frente a un poder continental terrestre que era en aquel momento la Unión Soviética. ¿La OTAN y la Unión Soviética estaban enfrentados ideológicamente? Sí. ¿Esa es la explicación de lo que ocurrió? No, porque en realidad sí vemos el conflicto el anterior y posterior. ¿Por qué? Porque ya en tiempos Mackinder, un teórico británico, formula la teoría del Herland y la teoría del Greenland y el corazón de la Tierra y el continente euroasiático. Y a partir de ahí dice que quien controla el Herland, el corazón de la Tierra, controla el mundo. Y el propósito de la isla americana desde entonces es acceder al control del Herland. El Herland es un espacio aproximadamente situado a ojo de buen cubero, y para que las personas que ven el canal lo puedan seguir, en ese espacio que hay tras los Urales. Un espacio al que no se puede acceder desde el mar. Bien, pues entonces, ¿qué es lo que hacen? Si te das cuenta, ya en tiempos de los años 60, años 50, la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, la presencia en Afganistán, en Irak, el despliegue de las bases americanas formando un cerco, el asentamiento de fuerzas norteamericanas en Alemania, en Japón, extender un cerco contra Eurasia. Cierto. Cae la Unión Soviética, que por cierto había pedido ingresar en la OTAN en el año 54 con Stalin y con Molotov. Por supuesto no va a entrar porque la OTAN era un instrumento del poder geopolítico y no ideológico de Estados Unidos, y a partir de ahí avanzan hacia el este, hacia el corazón de la Tierra. ¿Por qué? Porque la idea es balcanizar ese espacio, dividirlo en estados que que son mucho más débiles y que puedan ser controlados, y de esa manera proceder a controlar ese espacio y explotar sus recursos, que son infinitos. Claro, cuando los poderes telurocráticos o continentales se resisten a eso, aparece ese conflicto entre potencias del mar y potencias de la tierra, que también supo definir Carl Smith en ese librito Tierra y Mar,
o que también hemos visto si retrocedemos en la historia a Tucídides en la guerra del Peloponeso, cuando Atenas y Esparta se enfrentan. Atenas, la potencia terrestre, Esparta, la potencia naval, la talasocracia con la telurocracia. Y a lo largo de la historia, esas situaciones se producen por condicionamientos geográficos. Y a esos condicionamientos geográficos van asociadas determinadas percepciones de la realidad, religiosas, morales, familiares, económicas, maneras de vivir. Y eso conforman una mentalidad y una visión del mundo. Y entonces nos damos cuenta que a esas dos posiciones de la historia y del lugar se asocian también dos visiones del mundo. Las potencias talasocráticas han tenido una visión del mundo a lo largo del tiempo y con independencia de las épocas. Y sin embargo, las potencias telurocráticas de la Tierra han tenido una mentalidad opuesta. Las potencias terrestres suelen ser más conservadoras, más comunitarias, menos individualistas. Y si tú ahora mismo examinas el fenómeno chino o el fenómeno ruso y lo comparas con el del occidente liberal progresista, verás que coinciden esas dos percepciones, la comunitaria frente a la individual. Entonces, y eso, el comprender esa dinámica, se comprende a partir de la geopolítica. Y te das cuenta que trasciende, es como si mirásemos el mar. Las noticias, la actualidad, las relaciones internacionales serían las olas y la geopolítica serían las mareas. Ya, No se ven, pero están ahí. muy interesante. Bueno, me has hecho una descripción, lo que es la geopolítica, que nunca había leído y me he que leer sobre el tema. Muy interesante. Te quería preguntar sobre Estados Unidos o este poder anglosajón, que me definía yo como Occidente. En referencia a lo que tú explicas en estos vídeos de tu canal, de la visión de Spengler y Toynbee, que según me entendí, tú estás más en afinidad con la imagen de Spengler, lo que es una civilización, que pasa ese proceso orgánico que hasta la muerte inevitable, correcto. Nosotros, como civilización occidental, estamos ya en los estertores, ¿no? Es que en Spengler hay dos conceptos muy importantes que hay que diferenciar. La cultura y la civilización. Culture and civilization. No son lo mismo. Spengler, cuando habla de civilización, habla en la fase final de la cultura, en una etapa que ya no es creativa. Nosotros ya no somos creativos. Mira, y además hablar de Occidente para referirnos al mundo liberal progresista es una concesión a cierto tipo de vulgarismo que nos podemos encontrar muchas veces como una concesión al lenguaje coloquial. Pero el Occidente nuestro no tiene nada que ver con el Occidente grecorromano o no tiene nada que ver con el Occidente medieval. Nuestro, entre comillas, Occidente ya no representa los valores occidentales. Representa los intereses, que no valores, de un mundo dominado por el dinero. Sí, sí. Y eso lo vemos en la arquitectura, por ejemplo. Si tú te fijas, las principales obras de arquitectura o de ingeniería de nuestro momento son puramente mecánicas, funcionales o dirigidas al dinero, al evento deportivo a lo sumo. Pero ya no tienes nunca una construcción religiosa. Ya no tienes nunca ya no se construye un templo de Apolo. No se construye una catedral de Notre Dame. ¿Por qué? Porque no existe una espiritualidad que se contenga. Se construye un inmenso centro comercial o se construye un Santiago Bernabéu monstruoso dirigido a la celebración de eventos que produzcan un beneficio notable en una cultura que es industrial, que ya no nace del espíritu del pueblo. Es absurdo suponer que culturas y pueblos diversos, ubicados en lugares diferentes con circunstancias distintas, tengan la misma forma de comer o la misma forma de celebrar sus ritos de paso, la muerte, la vida, el matrimonio, o que puedan celebrar de alguna manera una misma percepción de la realidad. Sin embargo, la industrialización ha llevado a la industria del cine, a la industria de la música. Es contrario a la naturaleza de las cosas, por ejemplo, que Taylor Swift pueda ser del gusto de un señor de Zimbabue, de un chino y de un boliviano y de un estadounidense.
porque son realidades completamente distintas. Entonces, una de las características de este mundo es, en nombre de esa diversidad que supuesta, la eliminación de cualquier diversidad, la homogeneización y la uniformización para generar una demanda que permita unas economías de escala. Ya no existen los folclores, el folclore autóctono de un lugar ha sido erradicado. Por lo tanto, también, si tú te das cuenta, el desarrollo de la civilización supone la muerte de la cultura. Pero, llegado a este punto, que parece que vamos a la tabula rasa mundial de naciones y culturas para que nos establezcan el Starbucks, el McDonald's y las pelis de Disney para consumir en Netflix, en todas las casas. Yo soy como, supongo que soy, que tendré la mentalidad aquí infantil, inocente. Yo tengo la idea de que Estados Unidos, que parece, en mi opinión, que llegó a su cúspide imperialista el 11 de septiembre con los autoatentados, que empezó ese declive progresivo, que parece que ahora mismo se está acelerando su declive, su dominio global. Yo tengo la esperanza, claro, no tengo tanto conocimiento geopolítico para razonarlo, de que este imperio anglosajón, anglosionista, como se le puede llamar, que entra en decadencia, yo creo que entrará en colapso y toda esta pesadilla woke, progresista, LGTB, etcétera, desaparecerá como desapareció la sífilis cuando se descubrió la penicilina. Yo creo que habrá una regresión otra vez a lo antiguo, en este sentido. La sífilis está en aumento en España. No les ha sentido. Dicho esto, has empleado una expresión imperialista, que ya significa un sesgo ideológico desde la izquierda. Dos, uno de los problemas que ha tenido Estados Unidos ha sido la negativa a asumir el rol imperial. Oiga, mire ustedes que ustedes llevan un águila en la bandera, ¿eh? Es decir, la expresión simbólica del imperio. Ya, pero es que no somos un imperio, somos una democracia, eso sí, excepcional y con un mandato y un destino manifiesto y a la que Dios le ha encomendado un papel esencial en la historia. Oiga, pues ya hubo otros que tenían esa idea de que eran un pueblo elegido por Dios para desempeñar un papel especial en la historia. Sí, sí, pero es que nosotros somos los continuadores, de hecho los tenemos aquí con nosotros. Ah, miren, de repente nos encontramos como esa leyenda de que los británicos es una tribu perdida de Israel, de repente todo empieza a encajar. Y como el fundamento del protestantismo es puramente vetotestamentario antiguo, enlaza con ese nuevo Israel, que al final es lo que los peregrinos del Pilgrim querían hacer en aquella nueva tierra. Cuando se planteaban todavía, cuando iban a descubrir América, que podían encontrarse con algunas de las tribus perdidas de Israel en aquellos lugares y que era importante llevar a alguien que hablase hebreo para poder probar. Dicho todo esto, pues te das cuenta que los Estados Unidos tienen una percepción de sí mismos que es muy interesante, porque son incapaces de entender cómo les percibe el mundo. Dices que están en decadencia. Hombre, yo en decadencia como tal no les veo. Para empezar, suponen la mayor fuerza militar del mundo, tienen un poder blando, un soft power cultural impresionante que se proyecta sobre una buena parte del planeta. Tienen todavía un poder muy potente en cuanto a modos y maneras de vida dentro de ese poder blando, sobre todo a través de su hollywoodismo, y siguen desempeñando un patrón cultural muy importante para todo el mundo. A partir de ahí, el problema de los Estados Unidos actuales es que han entrado en crisis. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos se asientan sobre un tipo de población, con un tipo de cultura y sobre un paradigma de vida que deja muy claro cuál es su forma de vivir. Te voy a poner un ejemplo. En España tú llegas y por donde vayas te vas a encontrar que si te encuentras un chalet, ese chalet está rodeado de un muro o de una valla o de una verja. En Estados Unidos no. Ya. En ningún sitio existe eso. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor primero tienen una idea diferente de la autotutela, de la defensa. Y en segundo lugar, porque tienen una idea diferente de la propiedad privada. Tercero, tienen una idea diferente también de cuál es la respuesta de la ley frente a cualquier intromisión. Y así vamos viendo una mentalidad distinta que se refleja en detalles muy pequeños.
Pero claro, un buen día te encuentras con que esos blancos anglosajones protestantes, herederos del Pilgrim, sujetos al destino manifiesto, que caminaban por el valle de las sombras de la muerte y no sin temer al mal, porque el Señor era su pastor y nada les faltaba, se ven literalmente anegados por una marea que llega del sur. Una marea que llega del sur de población que no fue exterminada, como lo fue la población nativa de Norteamérica, y que de repente buscan un remedio a su solución, a su situación de pobreza. Y empiezan a sentarse trabajando por cualquier precio, de cualquier manera, a echar raíces y a empezar a no integrarse. Porque son un resultado distinto, aunque aprendan inglés. Aunque aprendan inglés, los salvadoreños, los dominicanos, los hondureños, los nicaragüenses, los colombianos son algo diferente. Y eso ya les rompe cierta parte del paradigma. Pero es que luego han tenido otro fenómeno, y es que toda la inmigración europea de los años 30 y 40, toda esa población que no era deseada en la Alemania del señor del bigotito, se asentó en las universidades estadounidenses y desarrollaron la teoría de la crítica. Criticaron de forma sistemática los valores y la cultura de los Estados Unidos y de Occidente. La cuestionaron, la pusieron en duda y en los años 60 explota. Y explota el movimiento contracultural, los hippies, el underground. Y a partir de ahí se entra en un proceso de descomposición en el que ya no existe un referente moral válido ni una moral compartida. La única diferencia es entre legal o ilegal. No si es bueno o malo. Porque el bueno o malo es una referencia moral. Sin embargo, lo legal y ilegal, tú con eso puedes construir un código de circulación, pero no vas a construir nunca una moral y ni mucho menos una ética. Y entonces te encuentras una gente que el único criterio es su exclusiva voluntad individual frente a otra gente que tiene un criterio moral supuestamente compartido, pero que claro que ya no es compartido por todos. Y hay un choque muy grande entre los movimientos individualistas liberal-progresistas. Mire usted, yo es que soy rico y creo que el individualismo extremo, porque eso es lo que va a favorecer que yo siga siendo rico o que no pague impuestos o que no sé qué. Y yo es que mire usted, yo es que tengo una determinada percepción de mis gustos sexuales o de lo que sea, y a partir de ahí sus ideas religiosas, morales compartidas, en las que yo no encajo, no me interesan y no las reconozco validez. Y a partir de ahí aquello va progresando en ambos sentidos y te encuentras unos Estados Unidos partidos por la mitad, con un profundo enfrentamiento entre dos comunidades muy distintas que tienen un inmenso poder nuclear y que corren un riesgo auténtico de ruptura. Pero eso se está produciendo en todo el mundo. En todo ese llamado Occidente, hay por parte de fundaciones, ONGs, por parte de distintos vehículos para hacer una sociedad abierta, una open society, se va haciendo una penetración y una subversión de los valores tradicionales de esa sociedad. En otros lugares, normalmente las potencias continentales telurocráticas terrestres, hay un cierre absoluto a la penetración de esos valores. Sí. Rusia, China, el continente. Y por lo tanto vemos que mientras que en un lugar priman esos valores radicalmente individualistas, liberal progresistas, que convergen los intereses de las grandes multinacionales y de las grandes corporaciones transnacionales, que asumen los valores individualistas de la nueva izquierda, del woke, pues claro, ya vemos que la ruptura es definitiva. Y la ruptura es definitiva entre dos grandes bloques dentro del mundo, y la ruptura también es definitiva dentro de los países occidentales, y de ahí que se produzca una radicalización de las posiciones políticas y una polarización absoluta y una crisis profunda. Es que por un lado, pienso, por un lado es un peligro para la élite de Estados Unidos, pero por otro lado la élite de Estados Unidos, ese lobby o esos lobbies, ese deep state, ¿no? Esa élite, como hasta qué punto le importa esta división social del mundo civil de Estados Unidos, esta polarización.
Hombre, es Bueno, verdad que hay 30 millones de armas en ese país, ¿no? Poca broma, eh, ¿no? pero eso es un detalle. Pero la cuestión está en que no tenemos más que observar. Yo hace poco he hecho un vídeo de quiénes son los que apoyan la candidatura de Biden. Biden no tiene la capacidad en este momento para nada, para tomar decisiones reales con una voluntad política determinada. Pero hay un grupo de gente detrás, de un gabinete, Jake Sullivan, otra serie de personas, que están ahí, que son los que toman decisiones. Y detrás de esa gente hay un montón de personas y de grupos de presión, de intereses, que apoyan esos posicionamientos porque ahí convergen toda esa gente. El complejo militar industrial, por ejemplo, la Lockheed Martin, el Grumman, la Boeing, todo este tipo de empresas. Tienes los sindicatos, que sabes que los sindicatos en Estados Unidos son harto discutibles. Desde Hoffa en adelante y la mafia podríamos hablar, pero que han conseguido determinadas regulaciones que les favorecen a sus intereses particulares. Tienes todos los movimientos de las llamadas, entre comillas, minorías, porque si tú te das cuenta, el verdadero cambio y que ha dejado a mucha gente en la cuneta vacía, tras la caída del muro de Berlín y la caída de la Unión Soviética, muchas personas se han encontrado huérfanas. Su modelo ideológico había fracasado. Entonces, ya no tenían dónde acogerse, porque el poder definirse bajo ese bloque soviético, como comunistas y tal, les dotaba de una identidad, les dotaba de una explicación plausible que pierden. Y entonces ahí surge la necesidad de renovarse de la izquierda. Y se habla muchas veces de las nuevas izquierdas durante aquel periodo, Tony Blair, mil cosas más. Al final, aquello en que redunda, pues que, como dijo Paul Laclau, el padre de la escuela postmarxista, y su señora, Chantal Mouffe, que tiene un libro, por cierto, Conversaciones sobre el pueblo, algo así, con Íñigo Rejón, muy interesante, que los dos formularon aquel concepto de hegemonía. Y entonces dicen, bueno, vamos a ver, el proletariado como sujeto de la revolución ha desaparecido. Y eso a la izquierda le ha molestado siempre mucho. Recuerdo, por ejemplo, cuando mataron y asesinaron a Stolypin en Rusia, o cualquier movimiento que suponga una mejora de las condiciones sociales de los trabajadores prescindiendo de la izquierda. Eso no lo han tolerado nunca. Entonces, en este momento se encuentran con que ese movimiento de la hegemonía ya no pueden, dentro del libro de la hegemonía, de esa teoría de la hegemonía social, del postmarxismo, dicen, vamos a ver si el proletariado ya no puede llevar a cabo la revolución y la destrucción del Estado capitalista burgués y la aparición de la sociedad sin clases y tal, tenemos que buscar un nuevo instrumento revolucionario, un nuevo sujeto revolucionario. ¿Y cuál es ese sujeto revolucionario? Las minorías. Ya. Los homosexuales, luego los trans, luego el movimiento queer, los inmigrantes, todo aquel que tenga un problema o todo el que sea una minoría no reconocida, que venga y me lo cuente. Y movilizamos todo eso frente a esa sociedad burguesa que queremos destruir. Claro, automáticamente los que siguen, por razones de edad o por razones ideológicas, adscritos a la antigua izquierda, de clase trabajadora, revolucionaria y demás, se han quedado también nuevamente huérfanos. Y los ves en los comentarios de YouTube que dicen, eso no es la auténtica izquierda. No, no, eso es la izquierda. Claro que es la auténtica izquierda, pero es la izquierda de ahora. Y la derecha se ha visto completamente privada de cualquier contenido porque abandonó los contenidos tradicionales de la derecha, la defensa de la propiedad, la defensa de la religión, la defensa del orden, la defensa de la familia. ¿Por qué? Porque ahora mismo la derecha solamente se ha quedado en una cosa, en la defensa del dinero. Sí, sí. Claro, la defensa del dinero está muy bien, pero es para quien lo tenga, porque quien no lo tiene difícilmente va a defender su dinero. Podría defender su aspiración a tenerlo, pero no su dinero. Entonces, la derecha se ha reducido a una cuestión puramente técnica que se justifica a sí misma partiendo de la idea de que puede gestionar mejor. ¿Pero puede gestionar mejor el qué? Pues lo mismo que los otros. Y al no tener valores, asume toda la política antivalores que proviene del liberal progresismo y de la nueva izquierda. Ejemplo, los partidos de derecha liberal tradicionales han asumido toda la agenda woke, igual que los partidos de izquierda, de la nueva izquierda.
porque no tienen un contenido axiológico, un contenido de valores. Solamente se acreditan a sí mismos mediante una mejor gestión. Es decir, hay un consenso radical y absoluto y una convergencia. Yo he prologado y he hecho algún estudio de Diego Fusaro, filósofo marxista de Turín, que ha sido muy discutido, porque todos estos en España de la nueva izquierda, Podemos y todo su entorno, han sido muy críticos con lo que ellos llamaban la izquierda aníbal, que representaban gente como Julio Anguita o como Monereo o como el propio Diego Fusaro. Entonces, claro, Diego Fusaro dice, claro, es que la izquierda odia al pueblo. ¿Por qué? Porque nos encontramos con que el pueblo es el que sigue amarrado a las cosas que le han funcionado. Cuando han llegado los movimientos de crisis económica, el pueblo se ha acogido a la familia y han superado el desahucio o el impago de la hipoteca o el periodo de paro porque le han ayudado sus padres o sus hermanos. Por tanto, la familia es un valor comprobado para las clases humildes. Y las clases humildes son las que se han vuelto más conservadoras en ese sentido. Claro, pues entonces, a conclusión, nos encontramos con los universitarios, urbanistas de clase media alta, perdón, urbanitas de clase media alta o alta, que desde las grandes capitales le dicen, por ejemplo, en Francia, al medio rural, vosotros sois unos reaccionarios. Claro, a continuación te encuentras con que la mayor parte de los obreros que votaban al Partido Comunista Francés, cuando Georges Marchais, secretario general, se oponía a la inmigración, ellos no han cambiado de discurso. El que ha cambiado de discurso es el Partido Comunista Francés. Y entonces ahora votan a Le Pen. Ya, lógico. Entonces, ¿qué ocurre? Que ha habido un trasvase de contenido al continente. El continente es otro. Y muchas reivindicaciones coinciden. Y todo esto hace que en este momento todo Occidente esté en una crisis existencial. ¿Por qué? Porque no tiene... Es lo que ¿qué le ha pasado en Ucrania, por ejemplo? Pues Ucrania, o un Occidente que se cree muy fuerte y poderoso, ha investido contra un muro que creían mucho más débil. Y lejos de romper el muro, se han roto ellos al investir contra el muro. Sí, a mí quería entrar justo después que comentaremos porque a mí me ha sorprendido, incluso a mí que tenía una imagen positiva del poder militar ruso, la capacidad industrial, vamos, que lo que ha pasado en Ucrania en estos 2 años me ha sorprendido la incapacidad de la otra enfrente de la fortaleza de Rusia. Pero lo que estabas comentando de esta crisis política, ideológica, es que mucha gente, yo creo que cada vez más, Perdón, John, y cultural. y cultural, cierto. Sí, De sí, ¿no? cultura, civilización. Sí, sí. Pen. Más bien que me apostilles y vaya ratificando lo que digo. Pero, cierto, lo que quería decirte es que yo creo que la gente, cada vez mucho más, porque ya no es como la época de la tele, que la tele era Dios, ¿no? Que los productos en el supermercado ponían anunciar en la tele, porque no había nada más que la tele. Ahora hay un tráfico de información y parece, yo creo que hay mucho más pensamiento crítico y sobre todo hartazgo. La gente, yo creo que creen que todo esto que bueno, evidentemente tiene influencia, pero que hay como mucho teatro o que es realmente de limitada influencia para el poder superior que hay arriba. Como en Estados Unidos, me da la sensación a mí que lo que me has descrito es como el Partido Republicano Demócrata, sí, está el complejo industrial militar, etcétera, pero luego está el tío con el botoncito para imprimir los dólares, como decía Alan Greenspan en una entrevista en televisión, que decía, da igual que Estados Unidos la deuda que tenga, nosotros damos al botón de hacer dinero y ya está, ¿no? Fíjate la ciencia económica. Parece que haya, digo yo, encima de lo que has explicado, encima de los lobbies de las corporaciones estadounidenses, parece que tenga que ver algo más, ¿no? Parece que tenga que estar ahí, no sé, el Estado financiero, la Reserva Federal, 4 familias, parece que encima de todo esto haya un poder encima de todo esto, como si fuera una pirámide en que falte aún la última pieza de la pirámide. ¿Qué nos puedes decir de esto? ¿Tú qué opinas de esto? Déjame que empiece por la parte más chusca y pedestre del asunto. Vale. Cuando el fiscal general del Estado, Ortiz, se apresura a hacer la nota de prensa respecto de la pareja de Isabel Ayuso, le dice a la fiscal jefe de Madrid, es que tenemos que darnos prisa porque nos van a ganar el relato. El relato. Eso pone de manifiesto hasta qué punto hoy día construir una narrativa es importante, construir un relato. Si esto lo ponemos en relación con el último foro de Davos,
cuando la subdirectora del New York Times dice que tenemos que volver a ser propietarios de la noticia, te darás cuenta que aquí ha habido una revolución. La revolución ha consistido en que la información, la noticia, había alguien que decidía qué era noticia. Y lo que era noticia, y por lo tanto la información que se suministraba, y por lo tanto la fabricación de la opinión, se producía de modo vertical. 3, 4, 5 agencias de prensa, no más de 7 en todo el mundo, facilitaban a sus suscriptores, medios de comunicación nacionales o locales, una determinada información, primer filtrado. Estos, a su vez, seleccionaban qué noticias querían dar y con qué relevancia querían hacerlo. Segundo escalón. Cuando te llegaban a ti las cosas, te llegaba una visión muy fragmentada. Un buen día, un sistema que se ha inventado en el ámbito militar para superar los problemas de comunicaciones tras un eventual ataque nuclear, empieza a encontrar un uso civil, y eso es Internet. Y ese uso civil de Internet, de repente, hace que cualquier fulanito se asome a las páginas de Internet, en un blog primero, en una página web primero, luego en un blog, tal, y cuente algo. Cuente algo que ha leído, algo que ha visto, algo que le han contado. Luego aparece YouTube, y aparecen las redes sociales, y aparece el smartphone. Y todo el mundo lleva una cámara de vídeo y una cámara de fotos y la posibilidad de emitir desde aquí a todo el mundo. Y por de repente la información ya no fluye de arriba abajo, fluye de forma horizontal. Por supuesto, hay muchísimo ruido y hay muchísima contaminación, porque hay muchísima gente que, entre tantas cosas, dice estupideces, dice cosas sin fundamento, se las inventa. Pero de repente la información ha cambiado y la narrativa ya no la puede construir el poder. Ya la información deja de ser funcional a quien tiene el poder. Por lo tanto, y en consecuencia, tenemos que volver a recuperar el control de la información. Y eso es lo que están haciendo ahora con todas las medidas que van implementando para controlar y censurar la información. Es verdad, sí. Dicho esto, surgen muchas limitaciones. Tú ya sabes que para que este vídeo lo cancelen, a ti te sancionen, basta con decir 2 palabras. Decimos 2 palabras relacionadas con los eventos de marzo de 2020 y se acabó. Oiga, mire usted, es que aquí tenemos una cosa que te tienes que poner. Si quieres entrar al teatro, tienes que salir. Bueno, pues ya se acabó. No, ya... ¿Por qué? Porque a partir de ahí se están poniendo unos límites y ahora cada vez más, bajo el pretexto de garantizar la información, vamos a decir que es un bulo o que es fake news y que no lo es. ¿Y quién lo va a hacer? Nosotros, que somos el poder. Dicho esto, por supuesto que no podemos comparar. Hoy día, si tú miras las principales economías del mundo, tienes economías privadas que tienen más peso que los presupuestos de algunos estados. En el IBEX 35 español, las 35 principales empresas cotizadas en España, todas ellas están participadas por el mismo grupo de inversión. Todas. Entonces, ¿cómo vamos a suponer que podemos hacer algo contra los intereses de ese grupo privado dirigido por Larry Fink, que llamamos BlackRock? El poder que tiene es absoluto. Por lo tanto, en este momento es evidente que más allá de cuestiones de tipo conspiranoico, cuidado que la conspiración siempre ha existido. Claro. Cuando tú estás en mayo, junio de 1936, hay gente que bajo la dirección del general Mola están conspirando para dar un golpe de Estado. La conspiración existe. A veces triunfa y a veces fracasa. Afirmar que existen conspiraciones no es un disparate. Tener una tendencia obsesiva fabulando sobre ellas, sí, es un problema. Pero en la medida en que tú seas consciente de que en un momento determinado 2 personas conciertan sus voluntades para el logro de un fin, eso es conspirar. Es una conjura. Bien, pues eso existe.
Entonces, a partir de ahí, en este momento, por supuesto que hay poderes reales, auténticos, que tienen una influencia, pero que no tienen esa influencia absoluta que se les pretende atribuir. Vamos a poner un ejemplo. El Club Bilderberg eh, tiene un poder clarísimo y una influencia clarísima. El foro de Davos y South y su vocero Harari tienen una influencia clarísima, pero influyen en China, influyen en Rusia. ¿Qué capacidad tienen para entrar en África? Entonces no son poderes absolutos. Lo que caracteriza nuestro de época es que el caos propio de lo político y del conflicto, el caos propio del poder, tiene alcance planetario. Pero, por supuesto que hay esos poderes, pero no son ni mucho menos omnipotentes, absolutos e ilimitados. Hay un tema que si se toca, nunca lo he contado porque no me gustan estos temas, hay un tema que no hablo, pero yo estaba de editor casual, sí, bueno, hacía artículos en un medio indeterminado, y ese medio era de impacto, ¿no? Y entonces era como un discurso muy radical, lo que se dice ahora troleando, pero era de información, de actualidad. Estaba muy bien. He de decir que mis artículos eran los más leídos, ¿eh? Creo que en una semana tuvo 250.000 visitas aquí en España. Vale. Tenía la sede en Estados Unidos. Cuando fue echado del hosting, no encontraron hosting en ningún país del mundo. Ni en Irán, ni en Rusia. Claro que Rusia ya sé que ha cambiado la situación política desde hace 10 años. Pero por tocar ese tema, ese par de temas, era imposible alojar la web. De hecho, cuando encontraron un hosting en algún lado, duraba un tiempo y se iba. Y el tema acabó con una operación antiterrorista, con el helicóptero ahí deteniendo a uno en Suiza, el editor de la versión española. Acabó, yo me libré porque escribí 4 artículos y ya está, no hice más. Pero ahí yo personalmente pude ver que cuando tocas ese tema, que no quiero hablar de ello, realmente es como, digo yo, que los países neutrales dicen, ¿sabes qué? Estás tarao, haz lo que quieras, no nos interesa políticamente esta obsesión tuya, pero parece que hay algún tema que yo sí que veo que hay como un poder mundial que como toques, prepárate, porque te quitan... Desde entonces yo aprendí una cosa, no hacerte el héroe porque te quitan en medio y tu activismo acaba ahí, es irrelevante, entonces ese tema no lo toco. Es de cuando dices que, hombre, no hay como que es verdad que se hay esa conspiranoia, ¿no? Aquí el Club Bilderberg, la trilateral, ese tal, no sé qué. La trilateral, la Comisión Trilateral, como parte del Consejo de Relaciones Exteriores, es una realidad. En España pertenecía ya a Gary Walker, por ejemplo. Entonces, y por supuesto que ha tenido una influencia y ha determinado mucho la política. Pero yo me refiero más a esas ideas, por ejemplo, delirantes, en las que tú te planteas el hecho de la omnipotencia absoluta, de que mañana a toda la humanidad nos van a poner en fila india, hacer no sé qué. Eso es muy complicado. Y de hecho no se puede, no lo pueden hacer. Eso sí, luego hay gente que tiene visiones delirantes de la realidad partiendo de una disonancia cognitiva. Sí, sí. La fallecida reina de Inglaterra era una reptiliana. Vale, bien. Y te encuentras gente con que te habla de Sí. esas cosas y dices, bueno, no te preocupes. Yo creo que con ayuda profesional tú lo tuyo lo vas a superar, tranquilo. Pero fuera de eso, evidentemente, claro que hay cosas muy delicadas y temas muy delicados. Te pongo un ejemplo. En Estados Unidos no vas a tener mucho éxito hablando de los Skull and Bones, por ejemplo. ¿Los qué? Skull and Bones, ¿Eso qué es? Ah, Skull and Bones, sí, 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 cierto, cierto. por ejemplo. Entonces, hay cosas que dices, bueno, en Europa, si tú hablas de la gente de los mandiles, lo llevas crudo. Y es una realidad notoria y total, pero no, e incluso hacen días de puertas abiertas y tal, pero sí, pero no. Es decir, hay una parte de la realidad que ya directamente hablar de ella, tocarla, te desacredita. Porque precisamente, además, ese tipo de realidades están rodeadas de muchísimo ruido, muchísimo ruido. Si tú quieres a día de hoy en Internet enterrar una verdad, lo que tienes que hacer no es no hablar de ella, sino que es generar una cantidad ingente de contenido mezclando la realidad con lo falso. Y la has enterrado para los restos. Saturas. Sí, punto. A partir de ahí, ¿qué es verdad que es mentira? Sí, cierto. Sí, sí. Entonces, esa es la mejor forma de encerrar algo. Y cuando tú verdaderamente tocas la médula, como es el tema de Assange,
Wikileaks, te crujen el alma. Y hemos terminado. Es así, es así. Pero por otro lado, lo que has comentado que están legislando para controlar Internet, porque como que has dicho que quieren recuperar la verticalidad de la transmisión de información. La propiedad de la noticia. Sí, pues que Directora del New York Times. ahora está una cosa que a mí me asusta, porque como haciendo vídeos de YouTube, ves cómo trabaja el algoritmo, subes el vídeo a YouTube y detecta cada palabra que has dicho, como comentaste, como digas lo del dardo ese, de esa enfermedad de Asia, automáticamente me metió una amonestación y me dijo, en la siguiente te cierran el canal, ¿eh? A mí me dijeron, me pasó lo mismo. Hostia. Y además por subir un vídeo en el que yo no había dicho nada, sino que era una intervención que tuve en un programa de televisión en el que alguien lo mencionaba al principio. Y luego he hecho el curso de rehabilitación social, me han tenido 3 meses ahí bajo vigilancia y luego ya me han dicho, vale, como has contestado las preguntas de modo correcto y has asumido las respuestas correctas, te quitamos la sanción, la tarjeta roja, la tarjeta amarilla. Bueno, pues sí, es así. Pero fíjate, el lema de Davos en esta anterior reunión fue recuperando la confianza. Porque es evidente que el público en general ha perdido la confianza. Ha perdido la confianza en los poderes públicos, en la justicia, en los gobiernos, en la prensa. Y ahora se está utilizando el más eficaz de los métodos para conseguir recuperar la confianza, que es el miedo. La amenaza, nos van a invadir mañana por la mañana. Y vendrá la censura Van a invadir Europa. a los rusos. La guerra nuclear. Tenemos que invertir en defensa. Tenemos que armarnos. No podemos permitir las fake news, los bulos. Tenemos que defender la democracia. Entonces toca censura también, ¿no? Claro, vamos a ver, nos dirigimos cada vez más hacia una dictadura tecnocapitalista de última generación en la que si por algo nos distinguimos es por ser absolutamente prescindibles. Porque, ¿cuál es la razón de nuestra existencia? ¿Por qué podemos existir? Hasta ahora los europeos, en concreto Europa, hemos podido existir porque éramos necesarios en la medida en que generábamos una capacidad de trabajo altamente cualificada, técnicamente cualificada, que tenía un producto, fabricábamos cosas con un valor añadido muy importante. Representábamos el 25% del Producto Interior Bruto del mundo. Gracias a los aciertos de nuestra clase dirigente, representamos el 13,5 ahora mismo, prácticamente a la mitad. Y además, cada vez más, somos incapaces de competir con productos de alto valor añadido procedentes de China. Entonces ya no les interesa el libre mercado, hay que meter aranceles del 38% a los vehículos eléctricos chinos. Ah, pero no habíamos quedado en que la competencia es buena. No, no, pero es que hay unas ayudas del Estado hacia las industrias chinas que falsea la competencia. Bueno, y si no fuera así, lo diríais igual. Y cada vez más te encuentras, además, con que los europeos no tenemos hijos de ningún tipo. Sin embargo, somos cada vez más gente, porque más gente venía de fuera. Por lo tanto, la cohesión social en los europeos ha desaparecido. La alculturización, la alienación, la pérdida de identidad es manifiesta. Consecuencia de todo esto, oiga, que ya no nos hacen falta tampoco como fuerza de trabajo, que como capacidad productiva no nos interesan. Bueno, no te preocupes, vamos a inventarnos una cosa muy interesante que es la renta básica. Les vamos a dar una renta básica que es la manera de subvencionar la revolución. ¿Por qué? Pues porque ahora mismo cada vez más la robotización, la miniaturización de la economía nos lleva a tener una mayor capacidad de producción y precisamente el problema que tenemos es ese, es que tenemos una sobrecapacidad de producción, en China incluso nosotros, y no somos capaces de asumirla. Solución, vamos a subvencionar la revolución. A ver si se nos van a enfadar. Tú fíjate, además, últimamente no votan bien. Votan cosas que no tienen que votar. Pero vamos a ver, aquí cuando había un político que no interesaba, le han pegado un tiro en la cabeza a todos en Europa. Bueno, Entonces, el problema no es el político. Fico, por ejemplo, que le han pegado un tiro. Trump le han pegado un tiro anteayer. El problema es que ya no es que le pegue un tiro al político. El problema es que la gente ha perdido la confianza en nosotros. ya. Entonces tenemos que recuperar la confianza. Tienen que votar bien. Tienen que elegir lo correcto. Tienen que ser felices.
con lo que nosotros les damos. Sí, sí, no, no, claro, pero nos tienen que coartar la amplitud de visión. Es que a mí me da miedo Pero porque, no hay nadie más feliz que el esclavo que no sabe que lo es. no, sí, eso sí. Vamos a ver, Un mundo feliz de Orwell. Tienes un de Orwell, digo, 1984 de Orwell, Fahrenheit 451 y Un mundo feliz de Huxley son tres novelas básicas que nos explican la realidad. Soma, queremos una sustancia que nos mantiene en un estado de atracamiento que nos hace felices. Antes me he confundido al decirlo el orden de los tres libros. Y bueno, y esa es la realidad. Tenemos que ser felices. ¿Con qué? Con lo que ellos nos van a proporcionar. Ellos nos van a dar todo lo necesario para ser felices. Confía en nosotros. Déjate instalar el dinero electrónico. Nosotros sabemos qué es lo que te conviene. Es más, te vamos a decir en qué deberías gastar tu dinero. Te vamos a decir qué tienes que comer, con quién te tienes que acostar, cómo tienes que hacerlo. Te vamos a decir en dónde debes vivir, en qué espacio te puedes mover, la ciudad de los 15 minutos. Es decir, vamos disparados a una dictadura infinita, al reconocimiento facial por las calles, a la pérdida de anonimato, al control de tus movimientos, al control de tu salud por medio de implantación de un microchip. Es decir, si todo el proyecto de transhumanismo de los de Davos y de Schwab y de Harari y de toda esta gente se consiguiera implementar en Occidente, la pregunta que habría que hacerse es, ¿merece la pena vivir? Claro, lo que yo veo es que me imagino que el Internet que vemos ahora será, vamos, como una estrella esa que ves, pero que no existe, de aquí a 10 años, porque la inteligencia artificial aplicada a Internet es tan eficiente que puede filtrar instantáneamente todas las palabras, todos los contenidos, de manera que puede conseguir, que es lo que están diciendo en Davos, ¿no? Es de conseguir que Internet no tenga nada que ver lo que vamos a ver con ahora. Es decir, todo lo que habrá aquí será como encender la tele. Lo que pasa es que a continuación, siempre que se hizo la ley, se hizo la trampa y habrá gente, como siempre, que se organice de una manera y que se mueva en los márgenes del sistema y que se busquen, igual que está la dark web y otros sitios, alternativas, modos y maneras para tratar de eludir esto. Luego, además, esta gente cada vez más piensa que están peleándose con la naturaleza de las cosas. Ellos chocan con la naturaleza como límite. Y la naturaleza tiende a ser tozuda. Entonces veremos qué se rompe antes. Si el propósito de ellos de implementar una sociedad como de este tipo o la naturaleza de las cosas. Por lo pronto, yo no descarto la idea de que en el medio plazo, a de 2025-2050, en esos 5 lustros, no se produzca un gran conflicto. ¿En cómo, de qué manera? No lo sé. Puede darse un gran conflicto genérico, lo veo difícil. Puede darse una suma de guerras proxies que desestabilicen ese occidente que estamos viviendo. Puede ser. Y desde luego hay nuevas realidades que nos van a superar con diferencia. Una África con 2.500 millones de personas ahí al lado parece difícil entender. La naturaleza del vacío. Probablemente, si esto no cambia, Europa a lo largo de este siglo se convierta en una extensión africana. Y veremos también, vamos a ver, tenemos el tema del cambio climático. ¿Existe el cambio climático? No, no existe, es un bulo, es una conspiración. Mira, el cambio climático ha existido siempre, por causas puramente naturales. Sí. Otra cuestión es el debate de hoy día, que no es si existe el cambio climático, sino si este se acelera o decelera en función de la intervención humana. Yo no tengo ni idea del tema, ¿vale? Lo digo así de claro. Lo que sí sé es que el Sáhara una vez estuvo debajo de las aguas y Europa debajo de los hielos. Y por lo tanto, que si eso ocurre una vez, puede volver a ocurrir. Sí, sí. Eso sí. Sea por causas naturales o no, no lo sé. Y que
En un momento determinado estamos asistiendo. No, no, fíjate, hace frío en invierno y verano en calor. Sí, pero yo, por ejemplo, recuerdo los inviernos de mi infancia que eran más fríos que ahora. Sí, sí, sí. No existían los registros que existen ahora. A ver, pruebas, datos de ello. No tengo ninguno. Solamente tengo mi recuerdo, mi percepción de lo que era la vida entonces. Bueno, pues probablemente veremos si es cierto o no es cierto que se están deshelando los casquetes polares o los icebergs, si eso está provocando los glaciares, si eso está provocando un aumento del nivel de las aguas. O sea, es decir, si hay algún cambio real acelerado en el corto plazo, sea por causa humana o no, no lo sé. Y veremos qué incidencia tiene. Esta esfera, a medida que pierde influencia, lo que yo he leído es que cuando, bueno, yo lo llamo imperio, ¿no? No tengo el diccionario de geopolítica, ¿no? Tan desarrollado, pero me gusta llamar imperio, ¿no? En el sentido de que cuando va perdiendo influencia, parece que se vuelve cada vez más autoritario contra su propia población, ¿no? Esto es como la Alemania pintado austríaco, que era muy bonito en paz, pero cuando empezaban a perder la guerra, las medidas contra la propia población, que disidentes, etcétera, o críticos, como es lógico, pasan a ser cada vez más expeditivas, ¿no? Claro, conforme tú aumentas las tensiones internas como consecuencia del fracaso exterior, necesitas también aumentar la disciplina social para mantener la cohesión. Por lo tanto, tienes que disciplinar a la gente para cohesionarla. Y por lo tanto, tienes que ir cortando los bordes. La gente que se sale, hay que cortarla. Entonces, básicamente es una necesidad histórica mantener esa cohesión por medios coercitivos. Entonces, Pero cualquier sociedad. sí, sí. Pero cuando las cosas van mal y pintan bastos, la gente empieza a discutir. Lo decía Napoleón, la victoria tiene 100 padres, la derrota ninguno. Pues en este momento está ocurriendo esto. Es que hay una sensación, por ejemplo, en la cumbre de la OTAN de la semana pasada, uno de los funcionarios decía que había una sensación sombría. Claro, ¿por qué? Porque las cosas no están yendo bien. Porque es que Estados Unidos se plantea recuperar su capacidad de producción de proyectiles del 155 para el final del año que viene y llevársela a 1.200.000 proyectiles. Es que en este momento toda la OTAN se... Mire usted, Rusia tiene el mismo PIB, el mismo Producto Interior Bruto que Italia. Sí, se supone. Bien, pero claro, habrá que ver cómo se calcula el Producto Interior Bruto, porque resulta que eso es una cosa muy elástica, en la que en unos sitios se incluye el narcotráfico, la prostitución y el tráfico de armas y en otros no, y a ver dónde se mide el volumen que genera el narcotráfico, etc. Muy discutible. Yo tenía entendido que en Rusia no computaban el PIB el gasto militar. Son magnitudes discutibles. Pero lo que no es una magnitud discutible, porque los hechos son opinables, pero Sí. discutibles, son el número de proyectiles que salen de las fábricas rusas de 152 y sacan todos los años 2 millones, sin contar lo que le den los coreanos o lo que le facilite el resto del personal. Por lo tanto, eso es un dato. Y la OTAN en este momento, dado la concentración de capital que produjo y el acortamiento de las cadenas de producción, la reducción de las cadenas de producción, porque se enfrentaban a guerras que eran contrainsurgencia, que modificaban la propia estructura táctica de las unidades militares, pues lógicamente ahora se encuentra que con un nuevo tipo de desafío militar no tienen capacidad de respuesta frente al mismo y tienen que adquirirla. Claro. ¿Tienen capacidad para hacerlo? Sí. ¿Tienen posibilidades de hacerlo? Sí. Pero el tiempo tarda. Tú no formas mañana la mano de obra cualificada técnica que precisas para expandir esas cadenas de producción. Ya. Tienes que formarle, tienes que incorporarle, tienes que crearlo. Por lo tanto, temporalmente asumes una posición de desventaja. Y eso, el tiempo, decía Napoleón, que es lo único que no se puede recuperar. Puedes recuperar los soldados, las armas, los pertrechos, las municiones, el equipo, pero el tiempo no. El tiempo no. Entonces aquí el bloque occidental ha pecado de una soberbia tremenda, ¿no? Con Rusia. Ha cometido errores. Por ejemplo, los modelos que comparó para pensar que las sanciones provocarían el colapso en 3 meses de la economía rusa era comparar el modelo venezolano con el modelo ruso. Graso error, porque no son situaciones que tengan una misma razón de identidad. Por lo tanto, se han equivocado porque además
Si hubiesen implementado todas estas sanciones en 2014 del tirón y de golpe, habrían quebrado Rusia, porque en ese momento Rusia no estaba preparada. Pero toda la política, bueno, la flexibilidad del mercado de trabajo ruso, la política de sustituciones de productos que han llevado para alcanzar la autarquía en muchos aspectos, la infinita cantidad de recursos que tienen. O sea, todo eso, a la altura de 2022, era el momento de empezar la historia por una razón muy sencilla, porque además estaba la ventana de Overton, que suponía la ventaja estratégica de los misiles hipersónicos. Y automáticamente los rusos tenían una ventaja y en ese momento han contestado. Y les ha salido bien. Y han sufrido, pero ya económicamente se han recuperado. Tienen disfunciones a medio plazo que tendrán que resolver, porque, un ejemplo, cuando toda esta situación de crisis pase y el personal que han conseguido incorporar a las cadenas de producción de la industria de defensa quede disponible, pues van a tener que emplearlo, pero es que además se está produciendo una pérdida. Los recursos que se invierten en defensa se pierden en inversión en educación, en infraestructuras críticas y en I+D+I. Por lo tanto, y además se está produciendo otro elemento, que es una desigual retribución entre los trabajadores de la industria militar y los trabajadores de la industria civil, que se empiezan a sentir marginados, y eso puede dar lugar a tensiones sociales dentro del país. Y van a tener que, al mismo tiempo, ese gasto militar está empujando al alza la inflación, que se mantiene, cierto es, muy controlada, entre un 5 o un 6%. Precisamente anteayer yo trataba el tema y exponía los pronósticos para el futuro, pero en este momento no hay más que atenerse a la noticia de la semana pasada del Banco Mundial. El Banco Mundial dice que la economía rusa es una economía, por primera vez, de altos ingresos. Y la noticia la tenéis publicada en El Economista en 5 días, en varios sitios. Por lo tanto, pues porque han conseguido vencer la guerra económica. Y vamos a ver, y la marcha de las operaciones también supone una modificación del campo de batalla a raíz de la aparición de nuevos elementos como son los drones. Entonces, a lo largo de la historia, esa dialéctica entre fuego y movimiento ha sido una constante. El caballero medieval se acaba cuando aparece el ballestero y el arcabuz y la artillería. ¿Por qué? Porque ya no le protege la armadura. Entonces aparecen nuevas figuras, como es la aparición de los cuadros de lanceros, arcabuceros y ballesteros, los tercios españoles con el gran capitán en Italia, que durante 100 años exponen una nueva forma de combatir. La ametralladora acaba con el movimiento de la caballería. Y hace que se entierre la infantería, y la aparición del carro de combate y de la aviación le devuelve el dinamismo al campo de batalla. Bien, el carro de combate y la aviación han reinado desde la Primera Guerra Mundial hasta prácticamente los exceptores del siglo XX, pues con la guerra de Siria, la aparición de la guerra de Georgia, los primeros empleos de los drones ya a nivel de inteligencia, no solamente como arma. Y ahora ya en el tema de Ucrania, pues el carro de combate ya no se utiliza de forma masiva en grandes unidades coordinadas, sino que vuelve a actuar en pequeñas unidades para hurtarse a la acción de los drones y demás. Es decir, el aumento y la reducción, el aumento del número y la reducción del peso de las armas contra carro, pues también ha hecho lo mismo. Entonces, el campo de batalla ha cambiado y los rusos se han adaptado a él, y en este momento estamos viendo un nuevo tipo de guerra. Y eso sí imprime unas velocidades. Pero claro, cuando la gente piensa en la guerra de Irak, todo el mundo pensaba que Ucrania iba a ser como la guerra de Irak. O un bombardeo de un mes, destrucción de todo el país, de las infraestructuras críticas, entrada de columnas móviles, desplazamiento, control del territorio, fin. No, ya no va así. Porque en aquel entonces aquel enemigo era distinto. La superioridad tecnológica occidental estadounidense era apabullante. Los carros iraquíes eran muy deficientes en comparación con los occidentales. Y ahora te encuentras, por ejemplo, que todo el armamento occidental tampoco está preparado para ese campo de batalla ucraniano.
Tú no puedes meter un carro de combate de 60 toneladas en Ucrania y esperar que funcione, y mucho menos con una inmensa complejidad para su mantenimiento. Te coges un T-72 y tres tipos debajo de un pino, le cambian el aceite, le miran los filtros, le pegan 2 patadas y el carro sale chutando. Sí, sí. Te coges un Leopard y te lo tienes que llevar a fábrica para revisarlo. Entonces, el material utilizado por Occidente en Ucrania no es el indicado para ese terreno, ni para esas circunstancias. Por lo tanto, estamos viendo un cambio, una nueva revolución en el mundo de la guerra. Te quería preguntar para finalizar, ¿tú crees que nos van a utilizar a las sociedades europeas como escudo humano o carne cañón contra Rusia? Es decir, puede llegar a un punto que esta gente, estas élites digan, soy tan prescindibles que bueno, venga, ala, como han hecho con Ucrania o hicieron con Polonia. Vamos a ver, en Europa ahora mismo nos hemos suicidado. La base de la economía europea se levantó después del Plan Marshall y de levantar la economía alemana mediante una inversión extraordinaria, mediante el suministro constante de energía barata procedente de la URSS en los 70. Sobre eso se levantó la economía alemana. 20 años después, cuando llega la caída del muro, se acuerda la reunificación alemana basándose en una en una no extensión de la OTAN hacia el este. Y la economía alemana continúa con un suministro aumentado de gas y de petróleo rusos, esta vez. Claro, cuando hablo de la economía alemana no me refiero a la economía que está dentro de las fronteras alemanas, sino me refiero a la economía alemana y a todo el área económica alemana. Países bálticos, Polonia, Chequia, Eslovaquia, Francia, el Benelux, todo eso es la economía alemana. Y además a la economía alemana se le concede tener una moneda, que el marco se convierta en la moneda única, le cambian el nombre y dicen que se llama euro, pero eso en realidad es el marco, y a partir de ahí se le quiere hibridar por medio de la presencia francesa, del Banco Central Europeo y de una serie de instituciones en las que participan otras gentes, que eso controla ese ansia de liderazgo alemán renacido. Vale, perfecto, vamos bien. Y de repente, un buen día, se le dice que no, que tiene que prescindir de esa fuente de economía. Y eso significa el hundimiento de toda la economía alemana. Hungría, Eslovaquia, porque pierden el suministro ruso para comprar ese mismo suministro energético por 4 veces su precio. La inflación se dispara, bueno, la historia que hemos visto ahora mismo en Europa de quiebra de la economía europea. ¿Qué salidas quedan? En un escenario en el que ha habido una infinanciarización de la economía y que existe más cantinero que nunca en este momento. Los intereses de las grandes corporaciones financieras, de la gran industria. Alemania tiene problemas para pagar las pensiones en este momento. Entonces, ¿qué salida tiene esto? La aplicación irnos a una guerra con un gasto de defensa disparado que nos permita darles salida a esa deuda y que aquí no pasa nada. Y la pregunta es, ¿importamos los demás algo? ¿Qué es eso? Y si no importamos nada, en este momento, la pregunta es, después de que nos han privado de todos los valores que se llamaban antiguamente los valores viriles, de verdad que un novio de la muerte, cuyo corazón está arrasado por un dolor y que busca en el fuego y en el combate la redención de su vida, es una sargento de la Legión, madre de familia con jornada reducida por maternidad. No, Esa es la idea del samurái, del bushido, que Millán Astray recoge cuando prologa el bushido y lo traducen y lo publican aquí en España, el bushido japonés. ¿Estaba pensando Millán Astray en eso? Realmente estas unidades, los alemanes haciendo maniobras con un palo porque no tenían ametralladoras, ¿estaban pensando en eso? Es decir, yo creo que esto así no funciona. Y otra cosa, la gente no tiene ningún tipo de valor que le mueva a implicarse en ningún tipo de hecho trascendente que implique, que comprometa su vida.
A nosotros cuando éramos niños nos enseñaban una serie de cosas que ahora ya son valores tóxicos de la masculinidad, que hay que deconstruir. Queríamos ser abogados, médicos, soldados, curas. Ahora ya no. Ahora queremos ser, perdóname la chufla, creadores de contenido, con dos cosas. Entonces, claro, la cosa se traduce en las encuestas. ¿Estarías dispuesto a ir a una guerra y combatir por España? 84%, no. 16%, sí. ¿Y qué los mandas ahora? ¿Tienes una brigada? Bueno, votamos que no. Yo me acuerdo, fue la última vez que voté. Voté no a la OTAN. Pero aún así, el sí que dicen que salió, salió diciendo que no nos integrábamos en la estructura militar. Estamos hasta las trancas en la estructura militar. ¿Con qué legitimidad? ¿Con qué derecho? Y otra cosa, ¿qué pintan los 7.000 soldados españoles de una brigada española en Eslovaquia? ¿Qué pintan una batería Patriot en Rumanía? ¿Qué pintan otra batería de los Patriot en Ucrania? ¿Qué pintan un escuadrón de carros de combate en Estonia? ¿Qué pintan los aviones españoles volando en el Báltico metiéndose con los rusos? ¿Qué intereses españoles se están defendiendo en este momento en la frontera con Rusia? Si no lo hiciéramos, ¿en qué medida eso nos afectaría? Vamos a ver, Pedro Sánchez ha ido la semana pasada a la cumbre de la OTAN. En este momento ha pasado completamente desapercibida una derrota estratégica de primer orden para Occidente, el Sahel. Europa está evacuando el Sahel al completo, con toda la pérdida de recursos que supone, del uranio que importaba Francia desde Níger, de todo. Acaba de salir elegido democráticamente, por una vez, un señor que se define como panarabista, que es bígamo porque tiene dos primeras damas, dos esposas, y en el Senegal, por ejemplo, y que dice que esto del franco-francés en África se ha acabado. Tienes Malí, Burkina Faso, el Chad, Níger, República Centroafricana. Este mes de abril los rusos han desplegado en Libia los Calibr. Es decir, los de Teruel que se olviden del Torico, porque como el puesto de la Guardia Civil pase de una docena de guardias, Putin va a apretar el botón y lo vuela. ¿Qué estamos haciendo? Es decir, el escenario se nos oculta, no se nos cuenta, pero el escenario para España en este momento es dantesco. O sea, nos está metiendo hasta el cuello en una asociación militar. Vamos a ver, tú mira el mapa. Cuando tú miras el mapa del norte de África, Egipto está alineado con Rusia. Libia está alineado con Rusia. Argelia está alineado con Rusia. Y eso significa que si despliegue, por ejemplo, los rusos llegasen, en este momento los rusos están combatiendo hace años contra los turcos en Libia. No sabía. Ya, ya. Yo cuento muchas cosas en mi canal. Yo no. No, lo voy viendo, pero necesito tiempo. Ese es el problema. No, no, tu canal es increíble. El canal tuyo es. Claro, debido a mi trabajo, no puedo consumir como antes contenidos de YouTube como me gustaba a mí, pero tengo reservado el tuyo. Me lo pongo y lo voy escuchando mientras hago una labor o pongo los cascos y voy escuchando. Y claro, la clave para mí es cómo sintetizas la información clave para entender cosas. De hecho, con Corea del Norte, lo malo que eso nos va el tiempo, pero Corea del Norte quería preguntarte mucho. Me interesaba mucho hablar de Corea del Norte. ¿Qué país de naturaleza fascista? Claro, es que para mí, será que simplifico mucho las cosas, para mí el fascismo es un socialismo nacionalista. Bueno, al margen de que efectivamente tienes toda la razón, así es que el tema de la ideología Juche, que es la ideología que prima en Corea del Norte, no es una ideología marxista, leninista, comunista tradicional al uso. Entonces, claro, tú te metes en lo que es Corea del Norte y la ideología Juche y cómo funciona, y yo no voy a decir que sea bueno porque no lo pienso, pero tiene unas peculiaridades muy concretas y, sin embargo, se recurre a la simplificación excesiva cuando se analiza. Hay un libro publicado sobre la ideología Juche en español que no está hecho por ellos, sino que está escrito por un portugués que es interesante. Lo tienes en ediciones Fides, yo lo presenté en el canal. Ya sabes que yo siempre digo que viendo pantallas y viendo vídeos, uno no se hace culto. Yo, en todos los vídeos normalmente recomiendo un libro, porque hay que leer. Es decir, si tú quieres permanecer
en un estado de infantilismo permanente, ve vídeos de YouTube. Solamente. Si tú, por el contrario, tienes que utilizar los vídeos de YouTube que te sean útiles como llave para abrir otras cosas, para acceder a otros espacios. Pero esos espacios luego tienes que entender que, uno, tampoco puede ser cultivar las virtudes en grado heroico y convertirte en santo o en héroe. Y entonces entregas tu vida a buscar información para formarte una opinión sobre el estado de Mongolia. Eso es absurdo. Pero si tú tienes que tener un bagaje cultural que te permita olvidarlo todo y mantener una capacidad crítica después, porque eso es lo que te deja la cultura. Entonces, tú tienes que leer. Si tú eres un tipo que tienes 40 años y en toda tu vida te has leído 20 libros, pues oye, ya sabes, yo soy español, español, español y a la Copa de Europa. Ese es tu sitio. Qué asco, sí, sí. ¿Vale? O sea, ¿por qué? Cuidado, que no lo digo por España, ¿no? Que ya sabes cómo soy yo con No, eso. sí, claro, yo también. Lo digo sencillamente porque... Traducido de paulinaunteroaz.com. Vaya por Dios, Si perdón. quieres Eso saber No, cómo tranquilo. estoy muy triste en Se español. te activa algo. Necesitas Se ha recordar activado frases comunes Alexa. en español, Alexa, como cállate. estoy triste en español. No, yo Alexa no, lo tengo desactivado. Cállate. Ya. Perdón. A mí es que me sirve de recordatorio para de recordarle que me avise que tengo que llamar a alguien o tengo que trabajar, hacer una cosa y así no se va. Entonces lo tengo de secretaria cibernética. Y el caso, bueno, pues esa es la situación, ¿no? Que dices, si no lees. Y claro, hoy día dices, ¿pero qué leo? Si en los 2 últimos años se han publicado más libros que en toda la historia desde Gutenberg, desde la imprenta. Bueno, pues tienes que leer los libros, como yo digo, fundacionales. Tú tienes que leer libros que verdaderamente te aporten un fondo de armario. Y esos son libros, hay libros que son clásicos. Dices, mira, yo a día de hoy, por ejemplo, dices, me voy a leer a Paul Kennedy, a John Mearsheimer, voy a leer con el Baños. A mí me pueden leer también, que tienen mi perfil en Amazon. Cierto, sí, sí. Bueno, pues tienen libros que en un momento determinado te pueden aportar un fundamento, un criterio. Sí. Los libros que tienen un cariz superficial o temporal de corte periodístico y tal, no le veo utilidad. Sí, sí, opino igual. No, evidentemente cuando entras en la librería te dan ganas de volverte antilibro, con lo que ves ahí en la oferta editorial. Una novedad en una librería dura 2 meses. A los 2 meses lo devuelven, si no se ha vendido. Hoy día el paso de un libro por la librería es fugaz. Y entonces, vamos a ver, yo he tenido la vida que he tenido con las editoriales y no me han satisfecho. Y cuidado, que yo soy de los que cobran por escribir, no de los que pagan. Yo cobro. Y aún así, son muy pocas las editoriales que te garantizan una distribución amplia. ¿Por qué? Porque ya no hay librerías. Ya. Ahora mismo se venden libros en muy pocos sitios. El Corte Inglés, la Casa del Libro, poquito más. Entonces, cubrir eso. Antiguamente, cuando tú tenías que arrancar una imprenta y unas galeradas, tenías que garantizarte como editor que ese libro se iba a leer y iba a tener un mínimo de tirada para no perder dinero, porque te costaba 2 millones de pesetas, 12.000 euros arrancar la imprenta. Pero ahora existe la impresión digital. Ahora puedes hacer un libro nada más. Entonces, mira, yo hago 300 libros al año y si se venden, se venden y si no se venden, no se venden. No tiene ningún valor. Es decir, el libro ya no supone un riesgo para el editor. Ahora, y evidentemente te encuentras con que hay muchísima gente, pones la tele y cualquier tipo llega y te dice, no, es que yo estoy escribiendo un libro. Es que a mí me gusta escribir. ¿Y qué escribes? No, yo soy poeta de Instagram. Ah, bien. Punto. No hay más preguntas. O sea, las frases hechas, como yo digo, los poetas para gente de 10 minutos de esta de 22 años en la universidad, en Instagram o en Twitch, o no sé, pues bueno, vale. Pero eso sí, luego no han leído a Gerardo Diego en su vida. No saben. Ni a nivel, por ejemplo, como te digo en este caso, que te he puesto como ejemplo de la poesía o de ensayo. ¿Por qué? Pues porque no han leído a Ortega, no han leído a Unamuno, no han leído a tanta gente como hay que leer para tener una cultura. No han leído a Max Weber, por ejemplo. No han leído a Gustavo Le Bon. Tú, tu biblioteca personal o libros que tú valoras en toda tu vida, pues tendrás vídeos de ciencias políticas,
libros de un perfil técnico, ¿no? Filosófico, pero luego está literatura, ¿no? Ujú. Ficción, Hay una parte de la literatura que es la que más me distrae, claro. que cuando no quiero pensar Eso es, es lo que leo, eso es que ocio. es novela histórica. Vale, sí. Me gusta la novela histórica. Aparte de eso, también me gusta la novela negra normalmente. Pero vamos a ver, para ti, ¿cómo te enriquece intelectualmente esto? Porque al fin y al cabo es un Vamos, poco ocio, vamos ¿no? a ver. Me enriquece para empezar, por ejemplo, tú lees a Lorenzo Silva y tiene novelas espectaculares. O lees a Pérez Reverte, me gusta mucho. O lees a Dolores Redondo. Son gente que me gusta mucho cómo escribe y disfruto. Me permiten desintoxicarme, salir de la geopolítica, salir de la filosofía o salir de cualquier cosa de estas y cambiar el chip, cambiar mi centro de atención. Y eso me desintoxica. Claro. Luego, pues leo normalmente, te puedo decir que ahora mismo, por ejemplo, ahí tengo La guerra encubierta. Te podría enseñar los libros que tengo ahí para pendientes de leerme en un momentito. No me cuesta nada, un instante. Vale. Que son extraordinariamente diversos. Este es un libro de un amigo que me lo he leído, pero que lo saco para hacerle publicidad porque le he escrito yo el prólogo. Comunismo, un fantasma para el siglo XXI, de Carlos Carlos, Blanco. Carlos Que, Blanco. sí, que es quien ha introducido a Diego Fusaro en España. Y entonces yo le he escrito el prólogo al libro. ¿Está en Amazon este libro? Sí, todos estos libros tienes. Este es un libro de un antiguo compañero del grupo antiterrorista rural, Inocentes, las otras víctimas de ETA. Esta es una novela de Antonio Pérez Henares, Juglar. El Juglar, la voz del cantar del mío Cid. Qué bueno. Este es Los 7 pecados capitales del jefe militar. Vae Victis, una historia de las derrotas que sellaron el destino de la humanidad. Por ejemplo, esto es lo que tengo aquí de modo inmediato. El arte clásico del mando, 8 generales griegos que moldearon la historia de la guerra. Qué pasada. Y la guerra encubierta, operaciones secretas, espías y evadidos en la guerra civil española. Entonces, esto es lo que tengo aquí encima de la mesa. Entonces leo cosas muy diversas. Un ejemplo de literatura sería Quijote. El Quijote es algo más que un ejemplo de literatura, es una guía de vida. Claro, eso te quería decir, porque Quijote es literatura de ficción, pero aquí ya entras en una obra mucho más profunda. Que había leído de este, mira, a mí todo de Israel no me gusta, pero el primer ministro, ¿cómo se llamaba? El presidente de Israel Por fundacional, ejemplo, te diría, hay que leer a Claudio Sánchez Albornoz. no sé quién es. Es presidente de la República en el exilio, historiador y padre del derecho, de la historia del derecho español. Y cuando tú lees España, un enigma histórico, entiendes lo que fuimos y lo que somos, por ejemplo. Es decir, hay cosas que son puramente esenciales, fundacionales, sin las que no te puedes explicar a ti mismo. Y son cosas que hoy día la mayor parte de la gente que me interesa está muerta. Es que acabas de tocar otro tema que me interesa tantísimo que da para otras 2 horas. Pues te va a dar para 2 horas, pero no hoy, porque ahora que es me voy a tener que ir. Qué pena, sí, sí, porque lo de España, lo que fuimos, lo que somos, para otro día, quería conectar con Tú tienes origen español, ¿verdad? medio. Bien, tú sabes que en España tenemos 2 apellidos, Sí. pero ¿sabes por qué? Me extraña que en los demás países no. Claro. Y no te preguntas por qué. Pues hala, te lo dejo como deberes para ti y para la audiencia. Averigua por qué en España tenemos 2 apellidos. Por el mismo motivo por el que se cuelgan los jamones del techo. No O, puedo. o por el mismo motivo por el que solamente nos cambiábamos de ropa los jueves y los domingos. Y ahí lo dejo. Para diferenciarnos de los demás, ¿En qué? pues no sé, en todo será, no sé, porque queremos. En nuestra pureza de sangre. No tenemos ascendientes, ni moros, ni judíos. ¿Quién lo decía? Quevedo, creo que era. ¿Que era No, Quevedo? esa es la sociedad española, porque hasta 1812 está vigente el Estatuto de Limpieza de Sangre. No, no sabía yo esto. Claro, entonces, ¿cómo podemos saber quién somos si no sabemos dónde venimos? Qué bueno. ¿Qué?
te lo dejo, John. Algún día hablaremos de quiénes somos y por qué. Pues me quedo con ganas de más, ¿eh? Qué cosas, ¿eh? Pues oye, un placer conocerte, muchísimas gracias y espero coincidir más veces. Me lo he pasado muy bien contigo. Hemos tenido un rato muy grato, tanto antes de empezar a emitir como después. Sí, O sea la que, verdad que me siento muy afortunado, no se conoce mucha gente como tú. Pues muchas gracias y espero coincidir más veces. pues sí, cómo no. Cuenta con ello. Un saludo a todos. Nos vemos a la comunidad. Adiós. Adiós. Chao.